Otro capítulo de la acordada. Otro más. Otro más productivos. Otro más lleno de historias. Sí, Red Salud. Bull, ¿de qué color quiere Red Rojo, Bull? naranja. Rojo. rojo. Rojo Bueno, es, de sandía, es bueno, pásame un es rojito, bueno. es muy Juanito. rico. Este Por es muy favor. rico. Buenísimo. Gracias. Excelente. Bienvenidos Bienvenidos nuevamente, muchachos. aquí a Red Bull. Salud, 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 Salud. salud, salud. Sí, saludcita. Café con Red Bull, papá. Eso sí es que. Le está echando espero con toda, bueno. ¿Qué más? Bueno, Mario, por favor, presente a nuestro invitado del día de hoy. Es que yo no lo conozco. Están hablando Estaban como media hablando. hora. Es que me estaba contando la vida. Llevan resto hablando ahí. Alex, preséntelo. Bueno, yo lo presento. Resulta que él se llama Nicolás Carvajal. Nicolás Carvajal es un aventurero muy osado que se le ocurrió la idea de cruzar el Atlántico. No en barco. ¿Cómo creería que lo pasó? Es que yo ya le conté, ¿no, Sí, Mario? ya sé, yo ya sé. Yo ya lo sé. Ah, ¿cómo creen ustedes? ¿Cómo cree usted? El público comente. Sí. Usted que es bien aventurero, ¿cómo lo haría? No, es que yo ya sé. Sí. Entonces, ya pero nos había usted contado. ¿cómo lo haría? No, en avión. Más Bueno, fácil. pues este man sí Entonces la tiene resulta clara. que Nicolás, parce, es el único, el primer colombiano que se le ocurrió cruzar el Atlántico remando. Ah, Salvaje. hermano, bienvenido, Nicolás. Bienvenido. Qué buena presentación. Entonces, bueno, pues nos va a contar cómo fue toda esa experiencia. Bueno, excelente, bienvenido. Bienvenido, Nico. Gracias. Cuéntenos primero quién es usted, a qué se dedica en su vida normal. Yo soy Nicolás Carvajal, como dijo aquí Alex, pues soy el único colombiano y la 12ª persona en la historia humana de cruzar un océano a remo. También el único latinoamericano en cruzar el estrecho de Bering en un kayak. Y me dedico a conferencias y a trabajar con veteranos de guerra de las fuerzas especiales inglesas, ayudándoles a lidiar con el estrés postraumático a través de la aventura. Qué locura, güey. Es muy Se loco. ¿Dónde nota. pasa uno la hoja de vida para, ¿Para qué? para hacer eso? Pero usted no tiene trauma. Es para gente No, de la no, guerra. para... Uy, me parece re bacana esa profesión. Para trabajar. Claro. Eso se da de una manera súper orgánica. O sea, cuando yo crucé el océano ya hace 13 años, en el mundo de aventura es algo, pues para darte contexto, Everest son más de 13.000 personas remo oceánico, yo fui el 12º y hoy en día somos 90 que hemos cruzado un océano a remo solos y sin asistencia. Son recontaditos. Entonces, güey. cuando yo lo hice, me llamó desde Sir Ranulph Fiennes, que es un ídolo mío, que ha corrido 6 maratones en 6 continentes, trepado Everest 3 veces, cruzado Antártida, a felicitarme. Él es un ex miembro de las Fuerzas Especiales y me comentó que él es ya una persona muy mayor, tiene casi 80 y pico, que tenía un conocido joven que quería hacer algo parecido, también ex marino de Inglaterra, y me puso en contacto, yo le ayudé, cruzó el océano, y a raíz de eso todas las personas, digamos, de la comunidad de las Fuerzas Armadas en Inglaterra comenzaron a llamarme a decir, bueno, me interesa, me ayudas, y comencé a desarrollar como un rol de mentor con ellos. Trabajando con ellos nos dimos cuenta que algunos estaban buscando la aventura para lidiar con muchos de los traumas. Sabes, cuando yo digo veterano, además son personas de 35 años, 37 años que ya han llevado pues una trayectoria desde los 17 años en las Fuerzas Armadas, ya viendo 3 o 4 tours de Afganistán, Libia, Siria, etcétera, que buscan reintegrarse a la vida civil y les cuesta un poco. Entonces ellos me buscaban a mí, identificábamos que habían personas con necesidades y ahí comenzó a desarrollarse ese proyecto. Y en el transcurso de los 10 años he trabajado con 60 veteranos, ayudándolos principalmente con cruces oceánicos. Entonces nosotros los montamos de a 4 en un bote y ellos cruzan el océano trazando la misma ruta que yo hice, pero en un equipo de 4. No, qué locura, güey. cualquier- El Atlántico, Uf. perdón, en la ignorancia del mar, el Atlántico es algo así de recio como el Pacífico, que tiene así como sus pases así mortales y toda la vuelta, Sí. o es... El Atlántico, el Caribe y el Pacífico en su peor manifestación son igual de mortales. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Atlántico se definen temporadas de huracanes, por ejemplo. Entonces uno puede escoger unas temporadas donde la probabilidad de que le toque a uno un huracán es muy baja. En el Pacífico es mucho más
al azar, digamos, y se llaman tifones. Tifones. Entonces, por ese lado es un poquito diferente, pero cuando el mar, sea cualquiera, le da por ponerse bravo, es igual. Ush, de bravo. no, qué miedo esa vuelta. Manifestación. Nicol- Siga. ¿Usted cómo toma esa decisión hace tantos años de, o sea, que sí, usted que estaba haciendo eso ya para decir, ya, voy a cruzar el Atlántico? Remando. Yo estaba en ese entonces, bueno, yo viví toda mi vida en Inglaterra, por eso trabajo con las Fuerzas Armadas de allá y no en Colombia. Y en ese entonces estaba trabajando como buzo comercial, o sea, buzo de escafandra a profundidades, un buzo de saturación. Y mi abuelo le dio cáncer y falleció. Yo no logré regresar a Colombia a tiempo para despedirme de él y me llenó mucho de dolor eso y decidí que quería como brindarle un homenaje. Entonces yo crecí leyendo libros de aventura, aventuras en el Polo Sur, en el Polo Norte, aventuras transoceánicas, y una que me llamó mucho la atención era una de Ernest Shackleton cuando él estaba tratando de llegar a Antártida en bote. Cuando estaba en el mar de Wendell se congeló el mar y él quedó encallado dentro del mar congelado con su bote y su tripulación. El mar congelado se movió y le rompió el bote. Entonces él se encontró con la realidad de que cuando llegara el verano se iba a descongelar el mar y todos iban a morir al menos de que hicieran algo. Entonces él cogió 3 botes de remo, que eran los botes salvavidas, y con la tripulación la arrastraron esos 3 botes hasta llegar a la orilla del mar, donde ya el mar estaba pues descongelado. Y trataron de remar a una isla en la costa argentina que se llama South Georgia. No lograron llegar a South Georgia, llegaron a una colonia de focas elefante, y duraron 1 año viviendo ahí en la colonia No. comiendo foca. Y debido ¿Cómo se a llama él? no, Perdón. Ernest Shackleton, es uno de los Ok. exploradores. ¿Y el libro cómo se llama? Hay muchos, ese se llama Endurance. Ok. Endurance. A raíz de la dieta y pues de las privaciones que les tocaba vivir en la isla, mucho de la tripulación se comenzó a enfermar. Entonces él con otros 4 miembros de su equipo decidieron coger uno de los botes de remo y adecuarlo para un viaje ya mucho más largo. Y remaron hasta South Georgia a punta de sextante, que era como encontrar una isla, ¿sabes? Como Al un azar. grano de arroz en la mitad de No. un océano. Hombre. Y lograron llegar a South Georgia con unas condiciones donde, por ejemplo, al bote le pusieron piel de foca para protegerlo cuando les caía el agua y esa piel se congelaba. Entonces les tocaba con cincel y martillo No. sacar el mal congelado. Pero en fin, llegó a la isla y rescataron a toda su tripulación y nadie falleció durante toda la expedición. Entonces Bueno. se volvió un relato de una expedición fallida, pero un acto de fuerza humana increíble. Y a mí siempre me encantó pues, ese relato y cuando pensé en hacerle un homenaje decidí pues podría ser chévere cruzar un océano a remo. Entonces ahí fue. Entonces, al bote le puse el apodo de mi abuelo y recaudé es? fondos. ¿Cuál es Yo el? no podía decir abuelito cuando era chiquito, entonces decía Pito. Ah, Entonces a él toda la vida le decían a Pito, entonces mi bote se llamó así. Y recaudé fondos para una fundación de cáncer, porque pensaba que era importante apoyar una causa como cerca a mi corazón. ¿Y el bote cómo es o era físicamente? O sea, es como un... El bote yo lo construí, mide 7 metros de eslora, o sea, de largo y de ancho 1,80. Tiene una cabina en la popa y una mini cabina en la proa donde almacenaba toda la indumentaria de navegación para ancla, drogs, caos, etcétera, y una cubierta abierta donde remo. Ok. ¿Cuál es el primer paso? Toma la decisión, ¿cierto? Como voy a hacer el homenaje. ¿Cuál fue el primer paso de esa aventura? Digamos que es una de las cosas que nosotros hablamos mucho con los soldados y es, sabes, cuando uno tiene una idea loca, pues esas ideas tienen N.000 pasos, ¿no? Y si uno piensa en todos los que hay que hacer, uno no Sí, comienza porque se abruma. Sí, qué pereza. Para mí el primer paso era aprender a remar. Yo no sabía, bueno. Uy, yo- parce, re bueno. yo no re sabía duro. remar.
Sí, está loquito, está digamos, loquito. Sí, no tenía bote y no sabía remar. Me encantaba mucho el mar y me sentía como cómodo sobre él, pero no tenía ni idea de remar. Entonces el primer paso fue buscar a alguien que me ayudara con aprender. Qué bacano porque me imagino que en la mente fue como a pasar remando. Parce, pero no se ¿Cómo rema. se rema? Re bueno. No, muy Y el loca esa diseño, decisión. el diseño del bote también fue apoyado por algún Sí, conocedor claro, del tema, claro. ¿no? Digamos ¿Sí? que mi apodo es Nico Solo, porque pues crucé el océano solo, el estrecho de Bering solo, bueno, he hecho muchas cosas solo, pero uno en la vida no llega a la orilla listo para zarpar en una grande expedición si uno no Sí, tiene solo, todo un claro. equipo detrás de Sí, uno claro. para buscar patrocinios, para ayudarlo con preparativos, nutrición, etcétera. Entonces, digamos que el bote también me ayudó una persona. A remar, fui muy afortunado en que un remador olímpico colombiano me ayudó. Se Ya, Ah, llama súper bien. Rodrigo Ideus. Ok. Él fue el único, ha sido el único colombiano en representar a Colombia en el deporte de remo en un Olímpicos. ¿Qué características, o sea, sí, remar, o sea, como que, ¿cuál es el secreto ahí? Ok. Fuerza y potencia, pero de pierna. La gente piensa que es mucho Sí. brazo y espalda, pero el remo olímpico, que es el mismo método que yo, digamos, utilicé en el cruce oceánico, es pierna. Es un asiento sobre rieles. Tus pies van amarrados a una tabla y tú haces una sentadilla y empujas. Tú vas el movimiento tú vas en contra de donde tú vas mirando, ¿sabes? Igual como el remo del gimnasio, mejor dicho, toda la gente que ha hecho Sí, esa CrossFit maquinita. Ok. es ese tipo de remo, no es canotaje, por decirlo Ah, como ok. tal. Ah, es este acá. Acá. Ese es de las piernas, Ah, correcto. Los ok. remos van anclados a las partes laterales Ajá, del exacto. bote. Entonces, pues yo en ese entonces, como te digo, vivía en Inglaterra y coincidió que este muchacho Rodrigo también. Entonces yo le escribí y le dije como, oye, soy Nicolás Carvajal, voy a cruzar un océano a remo, pero no sé remar, ¿será que me enseñas? Qué Es bacán. que, bueno, hágale. Pues no, me dijo, eres un loco total. Claro. No creo que pueda, pero pues reunámonos y nos reunimos y al final pues la locura a veces se contagia, ¿no? Sí, Entonces eso sí. pues terminamos esa primera reunión y él me dijo, mira, yo estoy entrenando para los Olímpicos en Londres, pero mi coach, le hablé de ti y me dijo que de una que él te entrena. Entonces a mí me tocó estar en la orilla del Támesis a las 4:30 de la mañana todos los días, como por un año, mientras aprendía a remar en una yola chiquitica de 30 centímetros, cayéndome cada rato al agua. Eso. No, Ok. Pero ahí fue como se tremenda aprendió. locura. Y el bote fue una historia muy, muy parecida. Yo comencé a buscar astilleros y comencé a llamar. En ese entonces, en las páginas amarillas, los que son más o menos de mi edad se acuerdan. Claro. Entonces yo decía, listo, soy Nico, voy a cruzar un océano, ¿será que me construyen un bote y me patrocinan? Ta, ta, ta. Y pues eso fue, no, 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 estás loco. Hasta que caí con una que ahora es como un amigo del alma, que se llama Crispin Rosetta, y hablé con él y él me dijo, mira Nico, yo construyo veleros, cada velero vale 1,5 millones de libras, entonces pues si yo le ¿Eso en doy pesos cuánto es? Más o menos. Son como 6.000 libras. millones de pesos, 7.000 como millones de 10 pesos. mil algo así. millones, sí, sí, como 8.000 millones. Entonces él me decía, si yo dedico mi equipo a ayudarte, pues el costo oportuno es... Entonces yo le dije, bueno, pero hablemos, ta, ta, ta. Le conté por qué estaba recaudando fondos y resulta que su esposa le había dado cáncer de mama Ah, y bueno, había superado la enfermedad y la misma fundación que yo estaba apoyando le había brindado a ellos mucho apoyo. Entonces ahí como hubo un vínculo, una conexión entonces ahí él me de dijo una. como, pues mira Nico, yo no te puedo poner el equipo, pero tengo un espacio pequeño donde construyo yolas y está libre porque no tenemos nada previsto. Si te interesa, te presto el espacio y mis herramientas y pues si usted es bueno con las manos, usted se construye su bote. Yo no sabía nada, Qué nada. locura, güey. De fibra de Qué vidrio, risa. yo no sabía nada, pero yo le dije, listo, de una, démosle, de una. Sí, yo soy bueno con las manos, ta, ta, ta. Y también le dije como, bueno, Chris, y necesito dónde quedarme porque yo vivo en Londres, tú estás en la costa, pues coger un tren 4 horas y de vuelta no es factible, ¿será que me prestas un sofá? Entonces él me dijo, pues mira, el molde de una de las yolas, ahí cabe un sleeping, si quieres te quedas a dormir en el taller, yo lo cierro a las 7 de la noche, lo abro a las 6:30 de la mañana y ahí te quedas. Entonces yo me quedé ahí. Parce, tremenda aventura, güey.
6 meses. Parce, eso es parte del entreno también, de Claro, estar claro. solo. Entonces yo me quedé ahí 6 meses y al principio yo era el que le traía a todos los trabajadores el tinto, limpiaba, barría la viruta, arreglaba las herramientas, organizaba el taller cuando se iban ellos al trabajo. Y a punta de observación comenzaba como a hacer cositas, pero como me los fui medianamente ganando, entonces yo hacía algo mal, inevitablemente, y pasaba alguien y me decía, Nico, así te vas a morir, déjame, yo tengo media hora a la hora del almuerzo y te ayudo. Y esa media hora a la hora del almuerzo se convirtió en, Nico, mis hijos están en torneo de fútbol el sábado, entonces yo vengo a trabajar el taller y te ayudo todo el sábado, y al final cerraron el taller por un mes y todo el ayudar. taller se le dedicó a Ay, qué ayudarme a chimba. terminar Uf, el bote porque súper si no, no hubiera bien. salido a tiempo. Porque para cruzar el Atlántico hay una ventana oportuna muy pequeña, puedes zarpar entre diciembre y enero. Ok. Si no, vas a llegar a huracanes al otro No. lado. Entonces yo en diciembre estaba con medio bote. Entonces ahí Crispin dijo como, no, Nico, sabes que ya siento que eres como mi hermano y no te podemos dejar no estar listo. Entonces cerraron el taller y todos se pusieron a trabajar. Súper bien. Y el bote salió de Inglaterra el 17 de diciembre y llegó a España justo a tiempo para salir. Ush, El día exacto, el día exacto que comenzó a Aventura, remar, parce. 26 de enero. el 26 de enero. ¿Y ¿Cuántos cuál? días fueron? 84 días. No, Chimba, weón. no. Uy, qué no, es muy locura, impresionante. güey. ¿Y cuál es o sea, salía desde qué punto y llegaba? Salí a de qué Puerto de Mogán en las Islas Canarias. punto? Ujú. Digamos, quería trazar la misma ruta de Cristóbal Colón, aprovechando qué los nota. vientos y las corrientes alisias. Entonces quería salir de las Canarias y llegar a Antigua, que es la isla más oriental del Caribe. Antigua y Barbados. Y como peor de los casos, quería llegar a Barbados. Pero en la mitad del viaje se me fracturó una muñeca, entonces llegué a Guyana, en Sudamérica, remando 500 kilómetros más de lo que tenía previsto. ¿Qué? No, man. Eso hay demasiadas preguntas. Sí, hay muchas preguntas. Pero en esa fractura que tú mismo te la trataste y Yo no sabía que me le había fracturado, yo pensé que era un esguince. O sea, yo amanecí con la muñeca del tamaño Inflamada, de mi claro. inflamada. Y fue de, o sea, No, Una fue caída o una algo. cosa suele suceder, dígalo. uno sí, sabes, ustedes que hacen cosas, uno tiene protocolos. Ajá. Y a veces uno se confía y uno Ujú. obvia los protocolos. Y cuando uno obvia los protocolos, cosas pasan Ahí que no viene. deben pasar. Entonces yo tenía protocolo de que cuando me iba a mover en la embarcación siempre tenía que tener 3 puntos de contacto. Si tengo un pie elevado, 2 manos y un pie. Y si tengo ambos pies, pues una mano. Pero día 40 yo corría para arriba y para abajo, no me cogía de nada claro. y me resbalé y puse mal la mano y No. sentí algo. No, Raro. No. em, y al otro día no podía abrir ni cerrar la mano. Pero a 3.500 kilómetros a la redonda de cualquier cosa, Nada que hacer. pues era como difícil. Entonces, ¿Qué hace uno, parce? O sea, pues, es ¿sabes? La increíble. única opción era seguir. Entonces yo no tenía fuerza para coger el remo, pero de hecho yo digo que me debe patrocinar 3M porque tenía cinta americana, la cinta gris. Sí, Y me pegué el remo en la mano y jalaba con el Ay, brazo, pero man. no hacía fuerza con la mano. Claro. Y remé así como 5 o 6 días mientras el dolor como fue mejorando. Al final ya como todo regresó a la normalidad. Yo creo que eso también, ustedes también deben saber, cuando son situaciones medianamente extremas, la mente le da a uno una fortaleza que uno Ajá. no cree que uno tiene. Entonces al final el dolor paró y apenas toqué tierra, eso era como darle la mano a alguien. ¡Ay! No puedo mover la mano. Y fui al doctor y efectivamente tenía un hueso que se llama el escafoide partido en 2. Marica. Pero el doctor me dijo, como eso ya no va, pues eso ya quedó así de por Sí, vida, ya no hay haga nada que hacer. fisioterapia porque la otra es cirugía. Entonces hice fisio y Y ya. ya. Uy, no, qué impresión. ¿Y usted navegaba con GPS o pura como navegación de mapa y brújula? Yo tenía un GPS que mandaba mi posición cada 6 horas a mis padres. Yo hice esto en una época donde, digamos, el GPS no No era era tan popular, sí, tan aceptado. asequible. No era digamos. tan accesible, no era, ¿sabes? No había GLONASS, no había muchas de esas claro. cosas. Y tenía un sextante. Y el GPS era más para mis padres, para que, digamos, Que yo no supieran. tenía otros medios de comunicación, no había Starlink, no había nada.
Entonces yo le dije a mis padres, cada 6 horas va a aparecer mi posición en el océano. Si pasan 18 horas y no hay un puntico en el mapa, hay que decirle al guardacostas que pues mi hijo está Flotando. por ahí flotando. Hay que ir a buscarlo. Fue medianamente qué duro loco. para ellos. Uy, ¿Cómo no, fue el claro, proceso ahí 84 días. de la alimentación, por ejemplo? ¿Cómo calculaste Yo todo llevé, eso? no, calculé mal. Yo llevé todo a bordo. Es que yo creo que es muy difícil, parce. Yo O sea, llevé calcular todo a todo eso. bordo. Digamos que mi meta era hacerlo sin apoyo y pues, sí, sin asistencia externa. Entonces yo no tuve ni un velero a mi lado, ni nadie acompañándome, absolutamente nada. Entonces todo lo que yo utilicé y consumí iba a bordo. Pero en ese entonces lo mismo. Digamos que la comida de expedición no era tan calórica como es hoy en día. Hoy en día tú puedes conseguir, sabes, paquetes de comida deshidratada que son 2000 calorías. En ese entonces eran más como 500. Entonces yo consumí alrededor de 4000 calorías al día, pero perdí 30 kilos en los 3 meses. Uy, no sea tan... Pucha. Yo antes de zarpar tuve un proceso de hipertrofia importante donde llegué a los 100 kilos de peso con muy poca grasa, bueno, no muy poca, como el 12%, 13% de grasa. Y llegué pesando 69 kilos No, con man. el 5, 6% de grasa. Qué brutal, güey. Uy, no, que aguante, Dios mío. Y en algún momento usted pensó, desde toda la travesía, usted pensó, bailas. Esto fue todo Yo creo que todos los días uno piensa eso. desde que salió. Desde que no sabía remar. El día que se fracturó. No, tuve un día peor que fue como el 8º día, casi me ahogo. Empezando. Y de hecho eso fue lo que después como que me quitó mucha del miedo, ¿sabes? O sea, durante los 84 días me tocaron 21 días de tormentas. No. Uy, no, parce, qué... No No, todas al tiempo, ¿no? Pero digamos Sí, sí, que... sí. ¿Y qué es lo que suele suceder? Cuando hay una tormenta, si tú vas en un bote de vela o en un bote de motor, pues tú pasas a la tormenta. Pero si tú estás remando, pues no hay manera física que yo le gane a la tormenta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Me toca parar de remar y dejar que la tormenta simplemente Te llevé. me lleve. Y si esa tormenta pues dura 5 días antes de apagarse, pues yo duro 5 días con condiciones donde no puedo estar sobre la cubierta. Entonces, en una de esas, digamos, bueno, comencemos desde como yo no tengo motor y no tengo vela, yo no puedo dejar el bote desatendido por un periodo superior a 2 horas. ¿Por qué? Porque si yo dejo el bote desatendido y los vientos y corrientes me cogen en contra, cuando yo regrese, por decir algo, 5 horas después, no tengo la capacidad física para recuperar Ok. la distancia que he perdido. Entonces yo viví por 3 meses con una rutina que eran 2 horas de remo, 2 horas de descanso intercaladas 24 horas al día por los 3 meses. Entonces yo descansaba en un periodo de 24 horas, 12 horas, en un periodo, y 12 horas de remo, pero nunca en periodos superiores a 2 horas. Ok. Eso también fue el motivo por el cual perdí 30 kilos, porque el cuerpo nunca entra como a deep sleep, nunca tiene como Sí, un no se descanso recupera recuperador. bien. ¿Y uno puede vivir así? O sea, Sí, eso fue algo que estudiamos durante la Primera Guerra de Irak. Los Estados Unidos tenían unos aviones ultra secretos que usaban para bombardear el Golfo. Y ellos no querían que los aviones aterrizaran en bases aliadas porque incluso muchos aliados no tenían esa información. Entonces hicieron unos estudios para determinar con cuánto sueño, digamos, uno puede mantener una función cognitiva relativamente alta como para volar un jet. Y a través de esos estudios llegaron a que son 2 horas, 2 horas, 2 horas. Entonces ellos tenían pilotos, uno duerme, uno vuela, uno duerme, van y bombardean, hacen todo el reabastamiento de combustible en el aire y no tocan suelo Todo el aparte tiempo volando ahí. en todo el tiempo. Entonces yo utilicé la misma estrategia para la travesía. Tremendo, tuvo que haber No, leído pero entonces, ¿qué mucho. pasó? ¿Cómo fue Mucho. el que casi se ahoga? Entonces, en una de esas tormentas, a mí me tocó, pues yo no podía remar porque las olas suben a 8, 10, 12 Ay, metros. no, parce, Vientos qué de susto, weón. 60 kilómetros por hora. No, no, No no, es no. factible ni remar ni estar sobre la cubierta. Entonces, el bote tiene un dispositivo que es una paraancla que tú botas al agua y te
agarra, digamos, genera lastre con las corrientes que están a 3 o 4 metros por debajo. ¿Sabes? Una tormenta mueve el agua en el mar, pero solamente los primeros metros de la columna. De ahí para abajo no tiene suficientemente fuerza para mover tanto volumen de agua y las corrientes siguen muy Ok. fijas. Entonces, el bote... Perdón. Se mueve, digamos, el agua se empieza a mover así, es que por el viento que ¿Tú has empieza. visto lo que llaman caballos blancos? Que las olas, por ejemplo, tienen Sí. crestas blancas. Eso sale porque el viento va tan rápido que el viento mueve el agua y digamos, la arranca de la superficie, pero lo que está abajo no. Cuando el mar se pica es lo mismo. El viento mueve las olas y las pica, pero algo más abajo no pasa nada. Entonces tú botas el ancla, que es un paracaídas, eso genera un lastre que impide que el bote lo arrastre o lo mueva el viento y te deja apuntando a las olas de manera perpendicular. Porque lo que tú nunca quieres que suceda Que se de medio lado. es que el bote se dé medio lado a la cara de la ola, porque entonces tú comienzas a rodar por la ola. Entonces tú quedas mirando la ola, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando el bote mide 7 metros y las olas son de 8, existe la posibilidad de que el bote de hecho se devuelva No, qué susto, güey. proa sobre popa. Entonces No, el no. paracaídas también miedo. genera un arrastre, una resistencia, que si el bote quiere irse en esta dirección, pues el paracaídas te empuja en la opuesta. Entonces tú vas en las olas, llegas a la cresta, surfeas el otro lado, llegas al valle de la ola y esa ola te cae encima completa. El bote se vuelve como un mini submarino. No, madre. Se comienza otra vez a alejar porque en esa surfeada la tensión del cabo al paracaídas se acerca, entonces se disminuye la tensión. Se comienza a volver a alejar al paracaídas, vuelve a generar tensión y vuelves a subir la ola y pues ahí uno está haciendo eso, O sea, lo que hay que hacer en ese momento es agarrarse. estar Rezar. ahí. Y cuando cae el Rezar, uy, agua, parce. ¿la cubierta no tiene acceso al agua como tal? ¿O No, cómo es la cuando vuelta? cae el agua, la cubierta se moja, le cae todas esas toneladas de agua encima, pero hay desagües que yo le construí ya. para que se desagüe la... Pero, como acabas de decir, en una de esas una ola le pegó a la compuerta de la cabina, que pues es fibra de vidrio, son 4 milímetros, y la rajó. Entonces, cada vez que le pegaba una ola de agua, a mí me entraba un chorro de 10, 15 litros de agua a presión. Uf, qué susto. Que al principio yo dije como, bueno, pues, sabes, una de las cosas que yo hoy en día practico mucho es uno nunca puede dejar que la vida o el miedo te paralice. Porque ese día dejé que me paralizara. Entonces dije, no, pues voy a esperar a que pase esto. Y a que pase esto es que el agua comenzó, me mojó el colchón, No. él me mojó el ombligo, No. me llevó acá y el bote cada vez más hundido. No, parce, qué miedo. No. Hasta que yo dije, pues yo tengo que actuar o me voy a ahogar, ¿sabes? Entonces, al final, ¿qué es lo que yo hice? Yo la comida que llevaba, yo la empaqué en bolsas de jardinería industriales, unas bolsas de plástico grandotas. Y tenía 10 días de comida en la cabina porque yo sabía que venía una tormenta. Entonces yo Ok. planeé y dije, pues de caso que no pueda salir de la cabina por un tiempo, pues traigo la comida. Y desempaqué esas bolsas y las pegué con cinta americana otra vez 13. hasta que tuviera como una barrera grande de plástico. Abrí la compuerta y dejé que se inundara el bote y cerré la compuerta y la pegué a toda la compuerta por fuera. Entonces cada vez que una ola le pegaba, empujaba todo ese plástico contra la misma grieta, digamos, y generó un sello. Impermeabilizado ahí. Y yo tenía una bomba de achique con una palanca que yo podía accionar desde la cubierta para sacar toda esa agua. Entonces a mí me tocó nadar al lado del bote con el bote, pues ya la cubierta bajo el agua y sacar y sacar y sacar y sacar y sacar hasta que el bote volvió a recuperar la flotabilidad y me podía volver a montar. Y ese fue como el octavo o noveno día del viaje, que de hecho fue yo creo cuando corrí el mayor peligro, pero fue cuando dije o me ahogo o toco tierra, porque si pasé por esta ya, Voy. sabes, ya la Sí, muñeca ya quedó fue sano, ya papitas conmigo. sí. Increíble. Y qué cabezazo también, porque ese Impresionante, weón. momento que si no accionaban una pailas a flotar. Ush, no, Qué mucho susto, nivel. weón. No. Sí, O sea, ese fue el momento más así que tú Sí, dijiste, ese fue el no, aquí momento no Más vamos". dramático. ya llegando a Guyana se me volteó la embarcación, pero pues perdí un remo y no me pude volver a montar, pero digamos que el momento más difícil fue ese.
Y, no, parce, se me ocurren muchas cosas, Qué güey. locura. No, es demasiado. Por lo menos, o sea, todo ese tiempo fue siempre mojado, todo el tiempo estuvo mojado a los 40. Siempre mojado, sí. La cubierta es apenas 30 centímetros sobre la superficie del agua, porque obviamente yo necesito tener, no puede estar muy arriba, porque entonces la palanca con el remo no me da para generar Tenemos una que ver propulsión por ahí. Y la visión. Nicolás envió unas imágenes, esas las vamos a poner Sí. ahí. Poner. Y la visual Para que también, se obviamente, entienda tiene que más. estar ahí. Ajá, entonces pues yo estoy más bajito que esto al agua, o un poquito sí. Entonces Uf, todas las claro. olas todo el tiempo me quiebran Todo a mí entra. encima. Por eso también, pues también estuve los 3 meses totalmente desnudo, ¿sabes? Porque, digamos, en Qué esa, parche. ¡Qué locura, güey! en ¡Qué esos, locura! en esos 3 meses, yo di aproximadamente 3 millones. Perdón, antes de continuar, lo de cuando casi se ahoga, ¿fue de noche o fue de día? No, O- inició de noche y eso fue ya como a las 5, 6, o sea, ya estaba saliendo el sol cuando ya logré recuperar la Eso flotabilidad. es una película de terror, Sí, güey. literal, es una Que me listo. pesadilla. Em, Bueno, estaba en bola. Ah, sí, los estaban días. desnudos. A ver, Desnudo. para darles contexto, el cruce fueron 5.400 kilómetros. No, qué locura. Eso es una maratón y media diaria, todos los días, por 84 días a remo. Equivale a más o menos 3 millones de brazadas. Entonces, si yo tengo ropa y me está cayendo el agua encima Fricción. y el calor de mi cuerpo evapora esa agua, la ropa se vuelve como una lija. Entonces, con Ujú. este movimiento, ¿De qué más uno ahí? se quema en las axilas, uno se quema, pues muchas cosas. De hecho, a mí se me borró hasta la raya de la nalga, ¿sabes? No, claro, es marica, que, qué uy, no, locura. no, es Entonces, para demasiado. tratar de disminuir ese efecto, yo remaba desnudo. Y pues como uno está todo el tiempo mojado, pues uno todo el tiempo tiene frío, está incómodo. Me vestí como 4 veces durante el viaje porque me crucé con otras embarcaciones. Le toca. O sea, es un buque, entonces pues el buque quería como pasar, bueno, esa es otra historia. Y me tocó vestirme porque querían tomarme una foto. Me crucé con un velero grandísimo, como de 100 metros, con 3 mastiles, espectacular, que pasaron a tomar fotos, entonces también como... Espéreme, visto. Y al Espere que llegar, soy sin rayita. y al llegar ya me vestí para, pues, Claro. para poder hacer el proceso de migración medianamente decente. Y Nicolás, reconociera cómo es. parce, no hubo momentos donde, no sé, por no dormir, por estar haciendo todo eso, no sé, un momento como alucinando, como... Sí, Un velero de 100 metros. ¿Recuerdan el velero? Y fotos. digamos que yo creo que al principio más que todo fue duro. Yo creo que nosotros somos seres que estamos programados a resistir el cambio, ¿no? Y hay personas que le gustan este tipo de actividades que buscamos no hacerlo, pero es digamos que culturalmente desde pequeños nos han dicho todo lo que es diferente es malo. Y eso implica también el cambio. Cuando las cosas cambian, pues las cosas se vuelven diferentes y a veces nuestro cuerpo y mente le lucha al cambio. Entonces al principio es muy duro porque es un ambiente totalmente nuevo y uno busca estar en control. No sé cómo son ustedes, pero las personas que yo he conocido, yo incluida, que nos gustan deportes de extremo o de alto riesgo, diferente a lo que mucha gente piensa, nos gusta el control, ¿sabes? Nos gusta la minucia de hay 100.000 riesgos y lo que yo voy a hacer es disminuirlos todos, con protocolos, con esquemas, con muchas cosas. Y la realidad es que en la vida raramente estamos en control, más aún en el mar, ¿sabes? Yo estaba ahí, yo decía, bueno, esta va a ser mi rutina, va a pasar esto. Y tan sencillo como decir, ¿sabes? Mi cabina la voy a mantener seca. Voy a tener un protocolo. ¿Ese era un pensamiento? O sea, ¿esa era la idea? Sí, esa era la Durante idea. todo el viaje. Tengo un protocolo donde voy a abrir, ¿sabes? Voy a mirar y si viene una ola y voy a abrirlo exclusivamente cuando viene una ola y uno abre y es ¡pum! En una ola y toda la cabina está totalmente mojada. Uy, no, qué estrés esa vaina. Todo lo opuesto.
Y el cuerpo al principio resiste. Yo creo que después uno ya se rinde a sus circunstancias y se vuelve mucho más flexible. Entonces los primeros 7, 8 días yo no dormí casi. Muchas veces me despertaba sobre la cubierta con un remo en la cara o algo porque me quedaba dormido remando o No, comiendo o algo porque pues el estrés todavía no me daba como para acopiarme, pero ya después de la primera semana, semana y media, el cuerpo se acostumbra, la mente se acostumbra y ya al final uno duerme como un bebé y uno come, ¿sabes? Yo decía que me convertí como el perro de Pavlov porque yo cada 2 horas comía algo y yo no necesitaba ni siquiera mirar un reloj. Yo estaba Ya sabía remando qué y pasaba. comenzaba ya se volvió como mecánico que, todo. como que ya son 2 horas porque ya es hora de comer. Entonces se vuelve, ¿sabes? Todo en la vida es costumbre. Eso suena raro, pero hay personas que han vivido en guerra toda la vida y aún así encuentran ser felices, tener relaciones, todo porque todo en la vida es costumbre. Uf, Dios santo. Yo no sé si les preguntamos o no, es que estoy muy engomado. ¿Cómo fue el entrenamiento real, el entrenamiento para hacerle, para comenzar de una vez? Porque, pues es que 84, casi 3 meses remando, weón. El entrenamiento fue muy poco. Pues aprendí a remar, como te digo, a un nivel muy alto, pero en un río donde no hay olas, en una yola Sí, otra súper cosa. delgadita, otras condiciones. Y una de las ironías es que cuando uno tiene un proyecto, la gran mayoría del tiempo está dedicado a logística, costos, patrocinios, ta, ta, ta. Entonces, cuando yo llegué a las Islas Canarias, nunca había remado el bote. De hecho, pues la primera remada del bote fue cuando... Sí, salió ya. Chao, Uy, Nico. parce, no, Que te vaya Nicolás, bien. hermano. No, madre. Eso fue un poco duro. Qué aventurón. Sí, sí. Durante esos tres Parce, meses, qué cero aventurón. contacto con... Hablé por teléfono satelital. Ok. 6 ¿Pero tú minutos. llevabas ese teléfono o...? Sí, yo tenía un teléfono Ok. satelital. Hablé con mis padres 6 veces, 2 minutos cada vez. Y no más. Y después decidimos que era muy mala idea hablar con ellos. Emocionalmente sí, Sí. claro. ¿Sabes? Para los dos. Para los dos. Sí. Claro, porque las personas que no están viviendo el momento o que desconocen ese tipo de cosas se imaginan, proyectan sus miedos, ¿sabes? Entonces, si tú le preguntabas a mi mamá en ese entonces, yo estaba en la película La Peor Tormenta, Sí. Tiburón y el Titanic, todo mezclado. Y hablaba con ella y le decía, no, mamá, pues, te doy un ejemplo, no, mamá, tengo las axilas en carne roja, me están sangrando, tengo que irme, chao. Y ella queda, pues... Claro, peor. La dejaste pero frita. Y yo, cuando uno está solo, uno extraña las cosas, pero los mecanismos de defensa del cuerpo y la mente es que esa agudez va disminuyendo con el paso del tiempo, ¿sabes? A uno le hace falta a su mamá, pero si uno no la ve por 3 años, pues a los 3 años le hace menos falta que la primera semana. Entonces yo hablaba con ellos y volví a revivir como esa despedida y entonces al final fue como, no, es mejor, ¿Quién lo decidió? como que yo un poquito porque simplemente sí. Uy, no, es que re duro. Y cuando usted vio tierra, después de todo ese tiempo, ¿cómo fue ese sentimiento? Yo no vi tierra, yo llegué a Guyana, como te digo, yo tenía previsto llegar a Antigua o a Barbados. Ujú. Y yo no sabía dónde estaba porque yo cometí un gran error y es que yo compré las cartas marítimas del Atlántico. Y una carta marítima es un pedazo de papel grandote, papel encerado que tú tienes que abrir y cerrar. Y yo dije como pues yo voy a cruzar máximo 2 grados. Entonces yo mandé a cortar la carta y llevé ese pedacito laminado. Y día 40 me caí de la carta porque comencé a derivar hacia el sur. Entonces yo, Perdido ahí. sí, totalmente No, perdido. no, Yo no, 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 yo no no. sabía para dónde iba. De hecho, ahí fue otro momento donde dije como, pues desisto o qué hago. Pero pues me dio la cabezada de que las Américas, pues afortunadamente son enormes, ¿no? Entonces, pues si no Sí, le para pego llegar a a algún algo, lugar, pues sí. le llego a algo. Le llego a Norteamérica, llego a Panamá, llego a Venezuela, lo que Ok, fuera. ok. Entonces mi respuesta fue, tengo 100 días de comida. Esto fue como día 50 que tomé la decisión de seguir.
voy a comerme 3/4 de mis porciones y voy a seguir remando. Y si pasan 25 días y no he tocado tierra, entonces me como una mitad de mi porción, que me daría como 150 días. Entonces yo decía, ahí tengo que pegarle algo. Entonces yo seguí remando. Los que sí sabían dónde estaba y dónde iba eran mis padres, porque ellos veían el puntico en el GPS. Entonces cuando yo ya estaba cerca, a tierra, mis padres se montaron en un avión y dijeron, el Nicolás va a llegar o a Venezuela, o a Guyana, o a Surinam, o a Guyana Francesa, o a Brasil. Nos vamos a la mitad, que es más o menos Guyana, y ahí vamos viendo qué pasa. Ellos llegaron allá literal a hablar con el primer ministro como, bueno, mi hijo de pronto llega aquí a Remo en una semana. Su hijo, ¿qué está y haciendo por allá? ¿Será que nos ayudan? Entonces yo cuando me enteré dónde estaba y estuve cerca de tierra fue porque mis padres lograron que los guardacostas los montaran en un bote y salieron a buscarme. Ay, Oh. qué chimba. Entonces cuando yo ya estaba a 10 kilómetros, 15 kilómetros, ahí salieron mis padres en un bote. ¡Nico! Qué motivación tan brutal. Qué weón. emoción. Eso fue súper duro. Desató una discusión terrible, pero fue súper duro porque eso fue como, Nico, felicitaciones, lo lograste, pásame un cabo y te remolcamos. Dice, no, espere que me faltan yo 10 quiero llegar es kilómetros. por, Y por yo, mis pero propios ¿cómo medios. así que me remuelcan? Bueno, sí, es que toca porque la ley de Guyana dice que es un puerto de pilotaje práctico, te toca subir un río, es súper peligroso, hay un Todo montón eso de lo iban buques hablando así. por radio. Ok. Un radio handheld de mano. Es súper peligroso, salen muchos buques de carga, no hay puerto marítimo, no hay donde dejar el bote, Entonces yo me puse furioso y dije, esto no va a pasar por nada del planeta Tierra. Si me toca encallarme en una playa en la mitad de la selva, voy a tocar tierra. Pero entonces mis padres también pensando, ¿no? Todo lo que le había invertido uno al bote y eso, pues hay que abandonar el bote. ¿Cómo lo vamos a sacar de la selva? Menos mal, cuando uno habla por radio, uno usa un canal 16, que es el canal de emergencias. Todas las embarcaciones escuchan el canal 16. El protocolo suele ser que tú hablas por el canal 16, estableces comunicación y dices pasemos a un canal privado y mantienes la línea abierta. En Guyana eso no pasa. Todo el mundo habla por el canal 16, entonces tú oyes a alguien pidiendo auxilio y al mismo tiempo a alguien ordenándole el mercado a la persona al lado, Y resulta y sucede que Greenpeace, con su buque Rainbow Warrior 3, estaba haciendo una operación antitala y estaban bajando hacia Brasil y escucharon la conversación por el radio. Y entonces el capitán pasó a la frecuencia y dijo, para el loco que acaba de cruzar un océano a remo, nosotros tenemos una grúa dentro del buque, que es la cual subimos y bajamos a las lanchas de respuesta rápida para nuestras operaciones. Si le interesa, reme al puerto, amarre el bote, suba, salude, toque tierra, haga inmigración y vuelve y baje. Y vuelve hacia afuera alta mar y nos encontramos y le subimos el bote sobre nuestra nave. Y lo llevamos a Guyana y en Guyana le volvemos a poner el bote sobre tierra. Sí, re bueno. Qué bien. Entonces al final me dieron permiso especial y yo esperamos a que la corriente estaba en lo que se dice en inglés como slack tide. Yo como crecí en Inglaterra, a pesar de que no tengo acento, a veces la terminología de cosas específicas no me la sé, pero cuando la corriente sube y baja, hay un periodo donde está cambiando y no hay corriente. Ok, sí. Entonces esperamos a ese momento y yo remé a puerto subiendo el río. Subí rápido, saludé a mi familia, mi mamá y mi papá. Hice inmigración, me comí un salpicón enorme. Volví a bajar y volví a salir a alta mar y ahí me encontré con Greenpeace y ellos muy amablemente me pusieron el bote sobre tierra. Muy suertudo, güey. Mira En la ese historia, momento que usted papá. lo necesitaba, Sí. parado en la raya que yo tengo que terminar mi expedición como sea. Sí, eso fue. Mira que a veces yo creo firmemente que cuando uno tiene un propósito y un sueño, a veces se le aparece la gente que tiene que aparecérsele a uno, ¿sabes? O sea, no sabía remar y se me apareció un amigo. Bueno, muchas cosas en otros proyectos, a veces uno
como que si uno tiene fe en las cosas que van a pasar y que uno puede lograr las cosas, Sí, es verdad. siempre se dan, ¿sabes? ¿Y ese bote existe ahorita, hoy en día? Está Ese por ahí? bote ya tiene otro nombre, se llama Yantu, va rumbo al Museo Marítimo de Shanghai, donde va a quedar expuesto como una reliquia No, qué importante chimba, güey. de la historia marítima del planeta. Porque después de que yo crucé el océano, se lo vendí a otra persona que también lo usó para cruzar el océano. Después otra persona cruzó el océano con él. Ush. Después otra persona, tres personas remaron desde California hasta Hawái con él. Y después volvió a estar en mi mundo porque lo compramos para hacer las terapias con los soldados. Ok. Y hace como 4 años lo vendimos para una persona de Dinamarca que quería remar de Dinamarca por el Ártico hasta llegar a China. Entonces él hizo eso. Y en Shanghai lo van a poner ahí porque es un bote que, a pesar de que es de a remo, ha cruzado De pues todo el tiene mundo, sí. cientos de Pero miles de bote. millas oceánicas. Qué brutal, Señor güey. bote. Ush, no, qué nivel. Y tiene más proyectos, Sí. proyecticos. Espera, es que yo tengo otro par de preguntitas. No, es que de- estamos ok, ahí, eso no espere. se sabe todavía. ¿Cómo uno sabe, sí, cómo se sabe para dónde uno va? O sea, en qué dirección voy. Puede ser tan complejo o tan sencillo como quieres saberlo. Tan complejo, pues puedes usar un sextante y tomarle un ángulo a un cuerpo celestial y hacer tus cálculos con el almanac y sacar tu posición. Puedes mirar un GPS, ajá. Pero en mi caso lo más sencillo era, yo estaba en la hemisfera del norte, ¿sí? El sol nace y cae, ¿sí? Ujú. Siempre y cuando yo estaba remando y tenía el sol sobre mi hombro derecho en este movimiento, iba remando hacia el occidente. Ah, ok. Sí, Si yo me despertaba y estaba remando y el sol hacía por este lado, estoy Ey, devolviéndome ey. a África. ¿Sabes? Al principio, digamos que uno tiene muchos... Eso, igual, antes de salir, todo eso estaba súper planeado No, yo tenía las cosas planeadas a la minucia, donde cada 6 horas iba a tomar una posición y pero cuando tú comienzas a mirar el mapa de la carta y cada 6 horas el punto del lápiz no da para poner el otro punto del lápiz al lado porque Que no avanzó nada. al final era como tomo una posición una vez a la semana y voy remando y ahí voy viendo cómo me voy, o sea, me fue un voy patrón acomodando. que se fue viendo en ese momento y fue como, ah, ok. Sí, o sea, digamos que fui mucho más juicioso al inicio, pero después de que me caí del mapa, Sí, ya qué importa. pues ya qué importa, ¿sabes? Yo era como, pues ya contarle que vaya remando hacia el oriente, hacia el occidente, perdón, ya, Ok. pues, eso es lo menos. Igual Y en las noches, remar, pues en las y noches. esperar a que al otro día, como confiar en que No, amanezca. tenía una brújula, Ah, ya. entonces tú vas remando mirando la brújula. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Que tú vas mirando, remando la brújula. Bueno, al final, como te digo, no importaba porque no tenía como de referenciarme en un mapa. Ujú. Pero al principio tú vas mirando la brújula y lo que se llama tu curso sobre tierra puede ser diferente a tu dirección. Que yo puedo ir remando directamente hacia el occidente, pero si las corrientes van noroeste, pues yo no voy remando, ¿sabes? A 270, sino voy a 180, porque voy remando así, pero las corrientes me van empujando. Entonces uno tiene que volver a tomar una posición y corregir el curso, pero al final como me salí del mapa, no tenía como dónde ubicarme para corregir, sino solamente Pero en las noches también. contarle que el podría- compás vaya hacia el occidente. Ahí voy. ¿Sentía en algún momento como que ya casi iba a llegar o... No quería jugar ese juego mental. Pero en algún momento entró ahí como, yo creo que ya. Pues Ok, sabía que o- tenía menos de la mitad porque cuando me caía el mapa era la mitad del camino, pero el resto, entonces No, todos los pues, días qué decía padre. como pues yo estoy más cerquita, pero... No, era aquí, es mejor quitar eso de ahí Sí. y... Sí, es remar y Sí, remar de y hecho, remar. mira que de las cosas que hoy en día yo le digo a la gente es la comparación es el enemigo de la felicidad. Sí, nosotros nos medimos y después comparamos nuestro performance. Y eso es el enemigo de la felicidad, hermano, porque nunca vamos a... Hay veces que no estamos tan en el mejor estado físico, mental y nuestro desempeño no va a ser el mismo. Entonces yo al principio decía como, bueno, llevo 1 año y medio entrenando remo, voy a remar
tengo que remar 50 kilómetros diarios. Pero al principio uno no sabe cómo remar una embarcación tan grande, no está acostumbrado al movimiento del mar, porque entonces tú vas a jalar y un remo está en el aire y el otro está a 3/4 en el agua, entonces pues no haces absolutamente nada. Entonces los primeros días yo remaba 20 kilómetros, 18 kilómetros. Entonces yo me ponía a multiplicar y yo decía, pues tengo que remar 5.400 kilómetros. Tengo 100 días de comida y estoy haciendo 18 kilómetros diarios, pues en 100 días voy a remar 1.800, no voy a llegar ni a la mitad del camino, me voy a morir de hambre. Entonces, Parce, no. al final lo que toca es, ¿sabes? La gente a mí a veces me pregunta, como, ¿cómo cruzaste un océano? Una abrazada a la vez. Tan fácil que eso. Sin no ¿Sabes? pensar O sea, en nada más, sino en Nada más, hágalo. enfocarme en El una presente, pues. brazada en el presente. Porque si me pongo a hacer esos cálculos, me come la cabeza. Y los días que estoy con millas negativas porque me tocó una tormenta, pues también me come la cabeza. Simplemente, Nico, de hecho, yo tenía una checklist casi que de piloto. Como que cada vez que voy a salir a mi turno de remo voy a validar estos puntos. Y al final yo sobre la pared de la embarcación escribí un checklist nuevo. Y era, estás vivo, estás flotando, el bote está boca arriba, hay agua y comida, sigue remando. Ese fue el Re checklist. bueno. Ese era mi único checklist. Qué nota, Porque el parce. resto pues ya, ¿qué? ¿Y ¿Sabes? eso fue en ¿Qué qué día? importa? Eso fue como día 30 por ahí. Es que hace mucho tiempo ya. Si en el día te ubicabas ya con el patrón que creaste, solo la derecha, era porque todo bien. En la noche Miraba el también había un compás. cuerpo, pero no tenías también como una referencia en cuerpos Sí, celestiales y eso. pero no, miraba el compás. Solo un compás y ya. Ujú. O sea, en la noche sí no había posibilidad. No, de eso. no, miraba el compás. De hecho, pues tampoco funcionaría muy bien porque pues no siempre estaba despejado el cielo, me imagino. No siempre estaba despejado el cielo y de hecho usar un sextante en un bote tan pequeño es complejo. O sea, Ok. uno tiene que estar, un sextante es como un periscopio, tiene varios espejos, entonces la idea es que tú puedes mirar un cuerpo celestial, el sol, una estrella y tomas el ángulo de tu punto con el horizonte. Pero pues si el bote se está moviendo así, a veces es muy complejo. Tiene que haber condiciones climáticas muy calmadas para poder tomar un punto. Entonces al final era mirar el compás más que todo y darle, hágale. la brújula mejor dicho. Sí. Qué locura, No, güey. muy duro. Y no le dio, cuando llegó, no le dio mal de tierra, sí, un mareo horrible de... Sí, un poquito. Cuando llegué casi me caigo al agua, de hecho. Que me Sí, subí la claro. escalera y si mi papá no me agarra, me vuelvo para atrás y me voy al agua. Pero Claro, esa sensación. se me quitó como al otro día ya. No fue tan grave, estaba no fue bien. nada de... Y el mareo y todo ahí en el bote, ¿cómo se maneja? Yo no me mareo fácil. Digamos que yo he pasado mucho tiempo en alta mar, tanto en estas 3 meses como en otras expediciones. Sí me he mareado, pero eso suele ser muy ligado con el estrés. Entonces, es más como un ataque de pánico que se manifiesta Ok. Entonces, digamos, ¿sabes? La primera vez cuando me tocó la tormenta que te comenté que tuve que achicar todo el agua, me trepé a la cubierta y me dio mareo, pues me vomité. Pero yo creo que más de ansiedad y de cómo sobreviví que de Sí, mareo. mareo, de verdad. Y para evitarlo, pues procuraba no hacer cosas. La cubierta tiene unos huecos donde yo almacenaba la comida, entonces procuraba, ¿sabes? No meter la cabeza y buscar ahí mucho tiempo Bueno, sí. porque pues a Ahí uno ahí sí le se da marea vértigo. también. Qué Ush, no, no, locura. no, La no. última. Por favor. Yo sé que vamos a acabar este gran podcast. Como otra vez, la rutina, digamos, en los últimos días al fin, ¿cómo era? 2 horas. No, al fin, todo el camino fue Bueno. 2 horas de remo, 2 horas de descanso Descanso. intercalada, 24 horas al día. Y la comida en ese descanso, comida. Es que sí, yo digo, Comida y dormida. yo digo descanso, pero descanso es arreglos al bote o mantenimiento. Atención a heridas. Siempre había que hacer una Siempre hay cosas que hacer, sí. Atención a las heridas del cuerpo, comida y descanso. Digamos que heridas salían. Llagas en las La fricción, ¿no? axilas, En los Una pliegues. cortadita. tenías por ahí. úlceras grandes en las nalgas, los tobillos, los talones, perdón.
También por pues, la fricción continua. Yo el bote lo manejaba con el pie. Entonces el timón tenía 2 pedazos de línea que iban a un dispositivo en el pie. Yo muevo el pie de un lado para el otro y el timón se mueve. Este movimiento, pues el roce me arrancó toda la piel del Hijo de talón. puta. Qué Y locura, da güey. sal y no que, o sea, No, es que es muy salvaje. duele. Ush, no. Sí, duele. Arde como una Arde, berraca. pero yo llevé 1 galón de alcohol, entonces yo me bañaba en alcohol todos los días para mantener eso medianamente seco y Que no se infectara medianamente tampoco. desinfectado. Uy, no. No, qué locura. Parce, es que muchas cosas. Es muy impresionante. Que o Era- sea, ¿nos queda todavía tiempito? Pero era No igual, mucho. era igual remar en la noche, en el día, o sea, la sensación y todo, que cambia mucho. Lo peor era remar cuando era luna nueva y había nubes, porque entonces no hay luz. Entonces uno va remando y de repente Todo oscuro y... tú vas a devolver el remo y el remo le pega a la ola y se devuelve y te pega en la cara o te pega en las... no. Yo todavía tengo cicatrices en toda la canilla donde me arranqué pedazos de piel porque el remo se devolvía cuando estaba haciendo así. Ay, qué dolor. Sí, no, de noche no es tan chévere remar. Y es que claro, eso es Cuando negro, no hay luz, negro, pero negro, cuando hay una negro. luna y uno puede ver, ¿sabes? Estrellas. Ujú. cuando está Muchas... despejado, sí. Yo creo No, que las Ush, constelaciones... sí, la vista debe ser sí, espectacular. cuando digamos no hay luna o la luna no ha salido y está despejado, hay momentos que uno puede ver la Vía Láctea, Sí, se veía. Perfecto. Y en cuanto a animalitos, sí, ballenas, tiburones, delfines, sí, atún. por montones. Al principio no, desde las Canarias hasta Cabo Verde no, pero de ahí en adelante sí, varias cosas. El bote se vuelve como un mini ecosistema porque pues yo voy desechando materia orgánica del bote, entonces es como un Claro. Llegan buffet. pajarito, pececito. Entonces ahí llegan pescados a comer lo que bota el bote, se le pegan percebes al casco, pescados se comen los percebes, pescados más grandes se comen ellos, llega el maji-maji, el atún, el tiburón. Entonces al final uno termina como con toda la cadena Qué chimba. alimenticia abajo, es súper chévere. Y debe ser Sí, muy ya, lindo ahora todo también normal, eso, ¿no? güey. Tiburón, ahí parchamos. Re Muy lindo. bacano. Y ahorita bacano. qué se viene para ustedes y en ese tipo de proyecto. proyectos usted ya dijo, ya estuvo bien de aventuras extremas. No, Hmm. como te dije, yo llevo 10 años trabajando con veteranos. Le he hecho mentoría a 60 y muy tristemente este año perdimos a 2. Decidieron, pues, no pudieron con la lucha de sus propios demonios. ¿Qué? No, man. Y eso me dio a mí a pensar un poco en el crisis de salud mental que tenemos los hombres. En Colombia se suicidan 2.600 personas al año y 80% somos hombres. Y el sistema de salud trató a 4.000 personas, pero el 70 fueron mujeres. Entonces, si uno mira las estadísticas, los hombres no tenemos ningún problema. Ok. Pero el problema es un problema de silencio. Es que nosotros nos da Expresamos. pena Ujú. el machismo, no hablamos. Tristemente no existe una infraestructura que ayuda a personas a lidiar con pensamientos negativos, Negativos. o disuade el suicidio. Entonces la idea no, es... demasiado Nicolás ha bacano. visto en la aventura una forma de lidiar con ese tema. Mucho. De hecho, pues sabes, tuvimos la enorme tragedia de haber perdido a estas 2 personas, pero dentro de ese grupo también hay, sabes, tengo un gran amigo que acaba de completar el ascenso más largo de Everest en la historia humana. Él, cuando lo conocí, tenía 30 años recién cumpliditos y era una persona que estaba en condiciones de calle, a pesar de que era un veterano de guerra inglés. Cruzó el océano con su equipo y se dedicó a el tema de darle apoyo a los veteranos y acaba de completar su travesía donde salió de Londres, trotó a la costa, nadó la Mancha, se montó en una bicicleta, montó en bicicleta a Nepal, corrió una maratón sin parar diaria hasta llegar a la base de Everest y sin parar se trepó Everest. Duró No, 280 días. ¿Cuántos? 280 en el ascenso más largo de Qué Everest en la nota, historia parce. humana y recaudó 2 millones de libras esterlinas para veteranos en Inglaterra. Lucas. Tremendo. Entonces, y él jamás hubiera Imaginado. imaginado eso si no hubiera sido por el primer cruce del océano.
Tenemos a varias personas con las que hemos trabajado que le han dado un giro importante a su vida, donde han visto, yo creo que la aventura a uno lo que le enseña que los límites están mucho en la cabeza, ¿sabes? Y ellos son personas que suelen entrar al mundo civil y el mundo le pone muchos límites porque no tienen un diplomado universitario, porque, bueno, muchas cosas. Y ellos comienzan a creer esa como historia que el mundo les está dando. Y a través de la aventura ellos logran despojarse de eso y decir, pues yo no tengo que, pues de pronto no voy a ser un ingeniero, pero puedo hacer muchísimas cosas. Entonces, sí, yo creo que el poder de sanación del deporte y la aventura es Eso es lo bonito de la aventura. Sí, es verdad. No, muy bacano. Y para la gente, ¿dónde puede seguirlo? Como para enterarse de cómo va todo ese proceso y cómo... Me pueden seguir en mis redes. Instagram es carvajal.nic. En Facebook soy Nicolás Carvajal. Sí, claro, es que es un montón. Muy fuerte. No, Nicolás, Tremendo. toda nuestra admiración y Estaremos pendientes estaremos de muy todo. pendientes. Gracias, un placer y muchas gracias por la invitación. No sé, por venir y por inspirar a tanta gente y pues que obviamente todos esos mensajes lleguen a las personas que lo necesitan realmente. Sí, yo creo que, sabes, es súper importante recalcar, uno nunca está solo y hablar salva vidas. Entonces, pues si están pasando un momento difícil, por favor hablen con alguien. Yo hubiera preferido N mil veces tener a mis amigos y hablar con ellos y tomarme una pola a tener que ir a un entierro, ¿sabes? Claro. Entonces hablen. Tremendo. Muchas gracias, Muchas Nicolás. gracias, Nicolás. Ustedes. Gracias. Nos veremos la otra semana. Qué chimba, muchas gracias. Chao.